Bueno, lo que me parece importante transmitirles es, digamos, desde el punto en el que yo me he movido a lo largo ya de muchos años. Y ese punto es lo que llamamos el análisis del sector cultural. Es decir, entender que el fenómeno de la cultura en nuestro país tiene que ver con una visión de muchos campos, de muchos intereses, en los cuales confluye lo público, lo social y lo privado. El reduccionismo está lleno de muchas formas de lectura. Para entender lo que es el sector cultural, yo me he apoyado fundamentalmente en lo que es todo el cuerpo estadístico que para bien ha generado el INEGI a lo largo ya también de muchos años. La irrupción de la cuenta satélite de la cultura en el año 2014, pero que nos ofrece una contabilidad a partir del 2008, nos permite establecer las características justamente de este sector cultural. Y la última actualización nos ratifica lo que sabemos de toda la historia, y que es que el sector cultural fundamentalmente está regido por el mercado, un mercado cultural, ¿sí? Que en un segundo término está todo lo que es el componente del trabajo cultural de los hogares, de cierto ámbito de la asistencia social, de las organizaciones no gubernamentales, fin, una serie de actividades, digamos, que no son de mercado, como es la venta en vía pública o el acceso a muchas formas de cultura que no pasan por taquilla, digamos. Y este tercer ámbito que tiene la cuenta satélite en el que se divide este gran sector cultural tiene que ver con lo que llaman ellos la gestión pública. Ahí es donde entra toda la derrama de los subsidios. Entonces, bien, los últimos datos los recientes datos de la cuenta satélite de cultura apuntan una tendencia muy clara en cuáles son las áreas en las que se mueve centralmente el mercado. Y la que predomina, y no es ninguna sorpresa, es lo que se conoce como medios audiovisuales o todo lo que es la cultura digital y todo lo que está vinculado a tecnologías. Ahí se concentra el 35% de la fuerza de trabajo que tenemos. Nosotros estamos rondando alrededor de 1.300.000 puestos de trabajo ocupados, que es la forma correcta de referirse, ¿sí? De los cuales pues prácticamente casi 500.000, ¿verdad? Estarían dedicados en esto, entendiendo por fuentes de trabajo formales, ¿sí? Otro componente muy importante dentro del mercado es la producción artesanal. Esto tampoco quizás debería de causarnos demasiada sorpresa, porque sabemos que el brazo manufacturero de nuestro país, del mundo artesanal, de todos los estados de la federación que tienen esta producción, emplean mucha mano de obra y tienen muchos micronegocios. Y somos un país, como lo revela la cuenta satélite de cultura, somos un país que consume mucho lo que produce, es decir, es un mercado centralmente interno, digamos. Estos dos campos, por más sorprendente que parezca, son los que concentran la mayor parte de la actividad económica del sector. Eso no necesariamente es una forma de estar alegres. ¿Por qué qué? Porque quiere decir que las otras áreas donde está, por ejemplo, creatividad y diseño, donde está arquitectura, donde está moda, donde está las artes escénicas, los conciertos, el patrimonio natural y material que se puede visitar, en fin, todo lo que aportan las organizaciones no gubernamentales, todo lo que hacen las instituciones públicas, porque no solo el gobierno, recordemos que las derramas de gasto público se distribuyen de muy diversas maneras, se concentran en los niveles estatal, federal y municipal, pero las universidades públicas juegan un papel muy importante y junto el dinero de todas las universidades de todo el país es otro brazo muy interesante, ¿no? Pero lo que es significativo es que estas otras actividades tienen muy poca aportación. O sea, cuando digo o la califico así, es decir, es que no es todavía de mucho peso a pesar de la traición. Pero claro, si tú hablas de teatro, a todos se nos va la boca porque decimos, es el gran arte mexicano, ¿no? No sé, la pintura, qué sé yo. Sí, pero otra cosa es cuando la ves como forma de vida de las personas, ¿sí? Y lo que es sorprendente es que al final pues ahí es donde están las opciones, ¿no? Y si queremos hacer crecer las otras áreas para ganarle el pastel al audiovisual, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, ahí es donde entra las políticas públicas, porque el gran motor de las economías es el gasto público, porque no hay
entidad más rica que un gobierno que es el que capta billones de pesos en impuestos y capta mucha productividad que redistribuye en la sociedad. Entonces, el panorama de nuestro mercado interno es decir, es un mercado interno muy compacto en su comportamiento, prácticamente sin productividad irrelevante a lo largo de la serie que nos muestra el INEGI, que va del 2008 al 2021, porque es muy estable el mercado, resiste los cambios, ¿verdad? Pero aún así con el COVID se vio muy afectado y se perdieron más de 100,000 puestos de trabajo ocupados, los cuales no se han recuperado, por supuesto, por el cierre de las actividades económicas en el 2020 y parte del 2021. ¿Qué hay que hacer con todo esto? Pues sí, el gobierno tendría que poner una parte. Pero también es cierto que este medio se ha acostumbrado, el privado, chico, micronegocios, como el mío, o sea, somos uno, acaso dos, ¿verdad? Se ha acostumbrado a trabajar sin estímulos, porque ni en la época neoliberal los hubo. Hubo intentonas, como fue el Instituto del Emprendedor, la Subsecretaría de las Pequeñas y Medianas Empresas, en fin, convocatorias diversas para apoyar emprendimientos. Yo mismo participé en muchas de estas cosas, pero todo nunca alcanzó plenitud. ¿Por qué? Porque en el fondo no tenían interés en motivar un mercado cultural. Tenían interés de motivar los otros mercados, que es a donde se fue no solo la política y los estímulos fiscales, sino se fue las inversiones. Entonces, pues, ¿cómo vamos a seguir? Pues ahorita vamos a seguir así, al menos hasta el 1 de octubre del 2024, que cambie el presidente. Yo no sé si después de eso pueda haber algo más significativo, pero por lo pronto, pues, esa es un poco la radiografía. No sé si... hacia dónde va orientado el sector cultural y qué es lo que se tiene que hacer en el ámbito público, social y privado, en el cual, por supuesto, están políticas públicas, no son monolíticas, como tú bien lo señalaste, la mayor parte y simbólicamente más representativas, pues son las que emite el Estado o, dicho de otra manera, el gobierno, pero una organización no gubernamental dedicada a la cultura o una empresa que tiene ciertas características, puedes presumir, por supuesto, de tener una política, si tú quieres, creativa, de trabajo. No se le podrá decir estrictamente cultural, pero de todos modos hay lineamientos, filosofías, visiones de cómo entender el trabajo dentro del sector cultural. Entonces, esta reforma cultural, lo que ha apelado desde todos estos años ha sido justamente a una gran reforma, un gran calado, digamos, tanto como en su momento que empecé estaba perfilándose las reformas energéticas, de telecomunicaciones, educativa, y las puedo comparar perfectamente con las reformas que el actual régimen ha implementado, ¿sí? Es decir, ¿qué tan profundo tiene que ser el cambio en el sector cultural para que realmente pueda funcionar de la mejor manera? ¿En qué sentido? Y con esto termino. Las grandes reformas, primero, para que el mercado sea eficiente, porque es el único ámbito donde hay capacidad de absorción de mucha solicitud de trabajo o de necesidades de empleo de muchos jóvenes que van saliendo, incluso adultos, obviamente, ¿no? Las grandes reformas tienen que hacer que el mercado sea más eficiente, no solo para ampliarse y para recibir gente, hacer más consumo, circular más bienes y servicios, sino también para un momento dado una factura histórica pendiente es la capacidad exportadora de nuestro país en términos de productos culturales. La reforma cultural tiene que ver con todo el ámbito de lo social, porque nuestras ONGs, que sufrieron muchos cambios a lo largo de estos años de gobierno de López Obrador, demandan y requieren simple y llanamente mejores instrumentos para trabajar, y eso pasa por las reformas fiscales. Y finalmente, el ámbito de lo público lo que requiere es lo que se ha venido posponiendo y que se ha hecho mal a lo largo de estos 4 años, porque ya lo habían hecho de alguna forma los neoliberales, y es entender que el actual aparato institucional con la política cultural, y esto va para los estados y municipios, dejó de ser útil, ya no funciona. Entonces, la gran reforma cultural implica reconocer que se tiene que hacer un rediseño institucional desde lo más profundo, y eso implica hacer instancias mucho más modernas y más eficientes. ¿Para qué? Pues para que el subsidio que llega a las instituciones tenga capacidad
de atender las grandes demandas sociales de acceso a bienes y servicios culturales, que no es otra cosa que cumplir con el mandato constitucional de los derechos culturales. Entonces, aquí lo que se necesita, y se ha dicho desde hace muchos años, son políticas económicas para el sector cultural, que es un poco lo que decía en la primera parte de la intervención, es decir, hay que entender que no se trata de un reduccionismo económico, sino se trata de entender que la gente necesita trabajar y necesita ganarse su lana, que está bien que le dé subsidios a muchas personas que llevan teatro a las comunidades, entonces nadie se pelea contra eso, pero ese actor que va a una comunidad al final recibe un salario o una paga que va y la convierte en el pago de la renta, paga la luz, compra comida o compra insumos para su trabajo artístico, pero además aspira a irse de vacaciones, quiere tener casa, quiere cambiar su carro porque ya está muy viejo, en fin, y eso es dinero. Y eso no se pelea con la identidad del actor, por decirlo así, su compromiso social y su deseo ferviente de que el país sea mejor y haya más acceso. Entonces,